en día estamos haciendo amparos hasta en Río Negro. Espero que estén muy bien. Hoy estamos con Sofía y Mauro del estudio Lorea, un estudio jurídico que empezó a trabajar con nosotros y en 40 días consiguió 10 casos nuevos de amparo de salud. ¿Quieren presentarse? Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Sofía y él es mi papá Mauro. Estamos trabajando juntos con chicos hace algunos meses, empezamos en noviembre del año pasado, ¿puede ser? Más o Eh, menos. sí. Y bueno, la realidad es que nosotros somos abogados y no teníamos el proyecto juntos, estamos trabajando cada uno con sus casos, pero decidimos, bueno, empezar a hacer amparos de salud y la estrategia fue totalmente otra. Estamos muy contentos porque de repente nosotros teníamos una captación distinta de clientes y bueno, encontramos una forma de poder captarlos de otra manera. Excelente. Mauro, ¿querés decir algo más? Sí, digamos, es un proyecto reciente que tenemos como Sofía, como abogada, más allá de ser padre e hija también. Somos ambos profesionales. Decidimos incursionar en la materia de los amparos de salud porque nos hemos dado cuenta que la gente necesita un servicio adecuado para resolver problemas que son muy importantes en determinado momento de la vida de muchas personas que a veces suelen encontrarse con situaciones que no saben cómo resolver. Entendimos que podíamos armar un equipo para brindar ese servicio. La pata que nos faltó, la conexión, fue un poco cómo llegar a la gente, ¿no? Y en ese devenir, en ese evaluar distintas alternativas, bueno, fue que nos contactamos. E incluso yo tenía una visión distinta a cuando empezamos a hablar y después en el transcurso de nuestra relación vimos que, o por lo menos entendimos la propuesta como era y creo que nos está por lo menos cumpliendo con los objetivos que teníamos planeado en el mediano plazo, ¿no? Un poco la percepción que tengo en este momento. Me gustaría que me cuenten también, como para tener un poco más de contexto, cómo se encontraba su estudio jurídico antes de empezar a trabajar con nosotros. Bueno, como te decía, nosotros trabajamos por separado, cada uno con sus casos, no trabajamos en conjunto y bueno, cuando decidimos empezar a hacer amparos de salud, la primera pregunta fue esa, bueno, o sea, teníamos un poco la idea de hacerlo, y teniendo en cuenta sobre todo la problemática actual que atraviesa el país con las obras sociales, pero bueno, la idea era llegar de la mejor manera posible a la mayor cantidad de clientes y bueno, ahí los encontramos ustedes. Nosotros no teníamos, prácticamente teníamos casos aislados de amparo de salud, pero bueno, no con esta estructura y ahora lo que nos permitió esto fue, bueno, alcanzar a clientes de todo el país que justamente necesitan el servicio. Excelente, excelente. Antes de empezar a trabajar con nosotros, me imagino que algún miedo, alguna duda tenían para tomar la decisión. ¿Me quieren comentar alguna que tenían, algún miedo? Miedo no, lo que sí es cierto que no teníamos experiencia en este tipo de interacción. Tampoco te conocíamos, ¿sí? Entonces, a veces uno cuando tiene que realizar una inversión, analiza todos los aspectos, con quién trabajo, quién no trabajo, qué antecedentes tiene y todo lo demás. Y más allá de eso, si es lo que realmente necesito, ¿no? Entonces, en un principio, obviamente, había un poco de desinformación por nuestro lado, obviamente no nos conocíamos, pero lo que privó fue un poco el análisis objetivo de la propuesta en sí. Creo que, como todo emprendimiento nuevo, siempre hay un factor de riesgo asociado que uno asume al contratar, como en cualquier contrato, ¿no? Acá no hay nada 100% efectivo, ¿no? Siempre hay alguna variable que uno no domina. Más allá de eso, entendimos que valía la pena probarlo y más que probarlo, digamos, no como una interacción unitaria, sino iniciar un proyecto de, aunque sea unos meses, vamos a probarlo. No era una vez, digamos, vamos a hacerlo, pero mínimamente en el plazo mínimo para que se vean, para que el sistema pueda mostrar los resultados, ¿no? Porque como te decía, en los primeros días nosotros trabajamos mucho, llegaban consultas, pero por ahí no estamos en la misma sintonía. Entonces, eso no me desanimó, porque yo entendí que esto necesitaba un plazo de planeo o de carreteo antes de pegar, ¿no? Y creo que hoy en día podríamos decir que ya el avioncito salió de la pista y está tomando vuelo, sería una linda analogía. Excelente, excelente. Sí, me acuerdo cuando empezamos a trabajar juntos, uno de los principales problemas fue el cómo captar el cliente, ¿no? Sí, También claro. en cierto aspecto. Sí, claro, esa era la primera pregunta que teníamos. Sí. De la capacitación en ventas que tenemos en nuestro sistema. ¿Qué les pareció? ¿Les sirvió? ¿Sintieron que eso les ayudó también a cerrar más ventas? ¿Podrías Súper. comentar un poquito sobre eso? Súper, porque, bueno, como abogados tampoco estamos capacitados en ventas, claro. Y, a ver, uno tiene un contacto permanente con el cliente y la conversación es constante, pero bueno, muchas veces se necesita como una orientación directa a captar ese cliente de manera eficaz. Muchas veces
las primeras consultas yo te mandaba a vos, Lucas, y bueno, era un desastre. Pero bueno, fuimos mejorando un poco la comunicación en general y eso nos permitió también cerrar distintos casos que realmente necesitaban nuestro servicio. También me gustaría que me cuenten un poquito ustedes qué hacen en su trabajo, en su estudio. Bueno, nosotros lo que hacemos son amparos de salud. Justamente tenemos casos de personas que tienen distintas dificultades, enfermedades, problemas de salud y sus obras sociales le cortan de manera intempestiva la cobertura o no reciben el tratamiento que necesitan, medicación. Tenemos muchos casos y son casos realmente urgentes porque hay personas que están en este momento internadas y que esperan una quimioterapia o una silla de ruedas o lo que sea, y nosotros trabajamos en la inmediatez para poder conseguir lo que esa persona necesite, en definitiva es salud. Y yo en el tema de amparos, específicamente no en salud, pero sí he hecho amparos intimando a la administración pública que resuelva determinados expedientes administrativos que también eran necesarios para la gente, tenían situaciones que necesitaban destrabar, que la administración no respondía, y las he resuelto con la herramienta del amparo, no específicamente de salud, pero sí para resolver otras cuestiones administrativas. ¿Cómo resumirían la experiencia con nosotros? Estamos muy contentos. La realidad es que estamos muy contentos con el servicio, sobre todo también con el seguimiento que tenemos. Las reuniones semanales hacen que nosotros veamos los resultados y que también veamos para dónde tenemos que ir. Eso para mí es fundamental. Y bueno, yo creo que a nosotros nos cambió muchísimo la forma de trabajar que sigamos teniendo y nos dio la posibilidad de llegar a rincones del país que no estábamos pudiendo llegar porque teníamos el recurso de trabajar era conocidos. Bueno, esto nos permite trabajar de otra manera y por crecer. En nuestras primeras reuniones decíamos que, o vos nos decías que a través de este método podíamos llegar a obtener determinados resultados. Bueno, una de las cosas que digo hoy, que todo eso se fue cumpliendo, se fueron dando esos pasos, ¿sí? Digamos, una cosa importantísima que también recalco es que nuestro anterior método de contratación que era un método más directo, tenía un alcance territorial limitado. Hoy en día estamos haciendo amparos hasta en Río Negro. Tenemos un cliente de Río Negro, con lo cual nuestra base se amplía geográficamente a todo el país, que era una herramienta que ni siquiera la teníamos en cuenta en un primer momento. Y hoy en día es algo más, es algo usual de nuestro estudio. Una segunda cuestión es que resalto de nuestra relación, es que en cuestión de ventas, tal vez yo tengo otra experiencia, pero acá se necesitaba un cierto abordaje que a través de las interconsultas que hemos tenido lo hemos ido puliendo, y de hecho yo creo que tuvimos un salto cualitativo en los últimos 20 días del mes de febrero, como que de golpe y porrazo se empezaron a unir partes de un mismo rompecabezas, se empezó a vislumbrar un poquito más la situación global, ¿no? Y yo creo que eso no es casualidad, que sino creo que se llega, o pudimos llegar a través de la interacción y en base a seguir entendiendo cuál era la propuesta inicial, ¿no? Obviamente todo esto nos va a permitir, o nuestra idea es escalarlo en el tiempo, con todas las particularidades que tiene el abordar un amparo de salud, porque nosotros hemos atendido clientes días sábados, días domingos, porque entendemos que el gran secreto, lo más importante, si el cliente nos llama un domingo, nosotros el domingo estamos respondiendo porque entendemos que es un problema que acucia, que agobia a las personas. Entonces, no tenemos problema en contestar en cualquier momento del día, un sábado, un domingo, ¿no? Eso es algo propio de que entendimos que es así porque la gente lo necesita así, ¿no? Entonces, como decía, nuestra idea es en el tiempo poder escalar, ampliar nuestro equipo, porque es algo que la gente necesita, este tipo de servicio, y en la medida que nuestra propuesta sea receptada por la gente en general, entendemos que posiblemente ampliemos nuestro equipo para atender más casos en la medida que nos vayan requiriendo. ¿Qué le dirían a una persona que quiere ingresar pero tiene dudas? Que se animen. Definitivamente a nosotros nos cambió mucho la estructura de trabajo y la forma de captar clientes. Fuimos semana a semana a través de las reuniones que hemos tenido con el grupo hasta los chicos, afilando la forma de tener charlas con clientes y demás. Que se animen, de verdad que da resultados y que nosotros estamos súper contentos. Bueno, yo coincido con lo que dice Sofía. La verdad es que desde nuestra propia experiencia, le diría a cualquier persona que esté en la misma situación que lo haga. El proyecto como tal, si uno lo hace con las premisas que vos como director vas poniendo, yo creo que las cosas sirven, funcionan, se pueden, digamos, en cualquier instancia revisar a ver si funciona o no, se puede corregir. O sea, la implementación del proyecto es bastante moldeable, bastante bidireccional.
por ese lado. Y más allá, digamos, si alguien tiene una duda por cuanto a la relación costo-beneficio de la inversión, yo creo que, como está planteado, ni siquiera es relevante ese punto. Yo creo que lo relevante es que funcione o no. Lo demás es totalmente, se van a dar cuenta que es totalmente secundario. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.